Muy bien, pues vamos a empezar a compartir la palabra y me gustaría que en esta tarde compartir un texto del libro de Primera de Samuel y en este libro vamos a ver un pasaje de la vida de un rey que creo que tiene muchas lecciones también para nuestras vidas y más teniendo en cuenta que también hemos estado hablando sobre las batallas de la mente que hemos vivido y estamos muchas veces experimentando. Me gustaría que pudiéramos ver ese capítulo 13 de Primera de Samuel. Vamos a hablar sobre un momento en el que, porque el capítulo 13 tiene un contexto, ese contexto empieza a partir del capítulo 8 de Primera de Samuel. Pero antes me gustaría orar, permitidme que pida al Señor también y que ruegue su favor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Por tener este tesoro, Señor, que no tiene precio. Señor, gracias porque tu palabra ha transformado tantas vidas en medio de este mundo. Señor, y gracias porque en medio de este mundo tenemos ese mapa que nos lleva, Señor, a ti. Señor, gracias por tu palabra que nos habla de tantas maneras a nuestras propias vidas, en medio de nuestras propias realidades, en medio de nuestras propias necesidades y nos alumbra, Señor, para saber cómo vivir en medio de un mundo, Señor, caído, imperfecto, difícil, complejo en tantos momentos. Pero gracias que tú nos has dejado tu palabra y a tu Espíritu Santo, que nos ayuda a entender tu palabra. Señor, gracias por ella. Bendice tu palabra en esta tarde. Ayuda a este vaso de barro, Señor, y prepara el corazón de tu pueblo para que juntos te demos gloria y vivamos de la manera que tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra. Señor, bendice en esta tarde a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía antes, el contexto de Samuel 13 empieza antes, en el capítulo 8. En el capítulo 8 lo que encontramos es a Israel pidiendo, ¿alguien se acuerda? Rey, exacto. Eso es lo que estamos encontrando en este momento de la historia de Israel. Israel ha estado en el periodo de los jueces durante mucho tiempo siendo dirigidos por jueces, ahora estaba siendo guiado por Samuel, el sacerdote y profeta de Dios, que estaba dirigiendo, pero Israel quiere un rey y dice como el resto de las naciones. Y evidentemente, pues después de ver la insistencia del pueblo, Dios concede, no sin advertirle el precio que eso implica y lo que va a tener. El hecho de que ellos tengan un rey. Y en medio de todas esas situaciones vemos como Dios escoge y guía a Samuel a que unja por rey a Saúl. Y entonces nos encontramos también ya en el capítulo 11 las primeras batallas y victorias de este rey, de Saúl. Y encontramos como él es también investido al final del capítulo como rey oficial de Israel. Y luego encontramos en el capítulo 12, encontramos ya como un mensaje de despedida de Samuel, el profeta, porque ahora va a tener una responsabilidad el rey para guiar a su pueblo. Saúl va a tener esa responsabilidad que hasta ese momento la ha utilizado el sacerdote o la ha dirigido el sacerdote Samuel. En este caso ahora el rey tiene esa responsabilidad también de dirigir al pueblo en medio de las diferentes situaciones que el pueblo tiene que enfrentar. Y Saúl empieza entonces en estos capítulos que hemos estado viendo como una experiencia prometedora para Israel, un sueño prometedor para el propio Saúl. Pero poco a poco, y más pronto que tarde, ese sueño se tuerce y se va a torcer. Y vamos a encontrar y vamos a ir viendo la historia de un hombre que evidentemente va a reflejar y que ha sido Dios el que ha escogido. No olvides eso.
Es Dios quien ha escogido a Saúl, quien le dice a Samuel, ve que este es el que quiero que tú escojas como rey, y nombres como rey, unjas como rey. Es Dios. Y es curioso, Dios escoge un hombre que va a empezar bien, pero va a acabar mal. Saúl es como una lección que va a querer transmitir Dios a su pueblo. Después va a venir David, y evidentemente va a ser otra situación absolutamente distinta, o por lo menos muy distinta, pero evidentemente es parte de lo que el Señor ha preparado para Israel. Y creo que hay una serie de lecciones ahí que me gustaría que fuéramos viendo en la vida de Saúl en esta tarde, y por ello vamos a ver el capítulo 13. Pero antes, como sabéis que me gustan las preguntas, ¿cómo enfrentas tú los tiempos de espera? ¿Cómo se te da a ti eso de esperar? ¿Cómo lo llevas? Bueno, porque el caso que vamos a ver tiene que ver también con espera. Y es una de las cosas que vamos a ver en la vida de Saúl. Y otra pregunta, ¿con cuánta frecuencia la impaciencia te domina? Porque en la espera frecuentemente surge la impaciencia. ¿Cómo llevas tú la impaciencia? ¿La dominas o no? Ese es uno de los temas también que va a tratar de enseñarnos en esta tarde y hablarnos la palabra en esta tarde. La otra pregunta es, ¿la impaciencia qué consecuencias trae muchas veces a nuestras vidas? ¿Te has visto en algún momento viendo las consecuencias de la impaciencia? Porque la impaciencia trae consecuencias, nos lleva a una serie de efectos y resultados. ¿Cómo llevas ese tema? Bueno, me gustaría que viéramos en esta tarde la vida de Saúl con ese propósito, con el propósito no de condenar a Saúl, no es la idea. Dios no ha puesto el texto ni va a decir una serie de cosas para que nosotros le condenemos, simplemente para que aprendamos de su vida, porque hay una serie de lecciones para nuestra propia vida. Porque nosotros no somos mejores que Saúl. Necesitamos aprender también las mismas lecciones que Saúl. Y es el propósito también por el cual está registrado en las Escrituras la vida de Saúl. Y, evidentemente, pues también las experiencias que él vivió. Empezamos el capítulo 13 y empezamos a leer los primeros 4 versículos, donde vamos a encontrar una situación donde se inicia un problema. Capítulo 13, verso 1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, es decir, que estaba ya empezando para el tercero, dice, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Saúl lo que está haciendo es escoger un ejército, más o menos tener un contingente militar suficiente para poder enfrentar las dificultades que puedan haber, aunque luego evidentemente puede tirar del resto del pueblo en el momento en el que haya algo que fuera necesario, ¿no? En medio de esta situación, dice el versículo 3, que ocurre algo que de algún modo va a provocar pues una situación compleja. Dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, es decir, que Israel se prepare. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Bueno, nos encontramos que Jonatán, el hijo de Saúl, ¿qué es lo que hace? Ataca a una de las guarniciones filisteas, ¿vale? Y evidentemente, ¿qué es lo que eso ha traído? Ha provocado a los filisteos.
De algún modo, eso es la respuesta que vamos a encontrar a continuación. Si vemos en el versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Estaban cerca de donde tenía Saúl sus 2.000 hombres. Entonces nos encontramos con una situación en la que el ataque de Jonatán ha provocado a los filisteos y ellos han venido en masa a atacar a Israel. Y ahora veremos cuál es la reacción del pueblo. Pero antes de seguir me gustaría dejar una pequeña nota sobre este tema. ¿Por qué Jonatán ha sido tan imprudente y ha provocado a los pacíficos filisteos? Luego, por si alguien se lo estaba preguntando. Primero, de pacíficos, nada. ¿Sabéis dónde estaban los filisteos? En medio de la tierra de Israel. ¿Sabéis qué es lo que ha ocurrido con los filisteos durante todos los años de los jueces? Que fue una vara contra Israel, donde oprimieron a Israel de una manera increíble. Durante todos esos años, y siguen. ¿Qué es lo que hace Jonatán? Defenderse. Y empiezan a querer defender la tierra de Israel de los enemigos que estaban dentro de su tierra. No estaban haciendo otra cosa. No es Jonatán el que empieza la batalla. Si vienen a tu casa y empiezan a atacarte y a robarte y a hacer, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar, qué bien, llévate, mira, aquí hay otra cosa, llévatelo. ¿A que sí? Vas a defenderte. Lo que está haciendo Jonatán. Y ese es un tema, hombre, que creo que era importante dejarlo, porque lo que está haciendo Israel justo en este momento es precisamente eso, es defenderse. Y en esta situación, donde han experimentado durante tantos años, al final, donde han experimentado tantos años la violencia de los filisteos, al final lo que está haciendo Jonatán, ¿sabéis qué es? Confiar en Dios. Porque es Dios el que está también, evidentemente, llevándole a dar pasos para defender su tierra y a su pueblo. Y es lo que también veremos cuando, si no vamos a leer todo el capítulo, pero en el capítulo 14 se ve y vemos como Jonatán lo que está haciendo es precisamente expresando esa fe en Dios por la cual quiere liberar a su tierra de los enemigos. Pero no voy a meter ahí porque no es lo que vamos a ver en esta tarde. Pero esa es la realidad de lo que está ocurriendo. A partir del verso 6 vamos a ver también la reacción del pueblo de Israel. Y dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces, ¿cómo está Israel? ¿Cómo están los ejércitos de Israel? Muertos de miedo, en pánico. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que eran infinitamente minoría en comparación con los ejércitos filisteos. Los filisteos tenían 30.000 carros, tenían 6.000 hombres a caballo, numerosos soldados de a pie, como la arena del mar. O sea, eran infinitamente inferior en número. ¿Qué es lo que ocurre? Se llenan de temor. Ven la situación y lo que les lleva es a esconderse, otros a huir, cruzan el Jordán, a la zona este del Jordán, alejándose, evidentemente, pues de los ejércitos filisteos y huyendo también
evidentemente, de su responsabilidad y de su labor como soldados. Y Saúl, de momento, dice que aguanta la situación, ¿no? Dice el versículo 7, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Esa es la situación. Nos encontramos a Saúl llevando la situación, pero de manera compleja, porque ahora veremos también cuáles son sus respuestas. Si leemos a partir del verso 8 y el verso 9, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en la vida de Saúl y qué decisiones va a tomar y cómo va, evidentemente, a reflejar con ello pues lo que estaba experimentando y estaba viviendo. Dice el versículo 8, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Una de las cosas que había dicho Samuel, el sacerdote, justo hacía más de 2 años, le había recordado que cuando estuviera en Gilgal, que se mantuviera allí y que no se moviera y que esperara 7 días. Eso lo encuentras luego en el capítulo 10, luego en el versículo 8, el versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga y te enseñe lo que has de hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en este versículo del capítulo 13, tanto el versículo 7, pero especialmente el versículo 8? David está esperando, pero justo en el último momento, diríamos, antes del final del pitido final, Saúl empieza a tomar decisiones en su vida. Decisiones que le llevan ¿a qué? A desobedecer a Dios. Porque lo que está haciendo Saúl al presentar sacrificio es precisamente desobedecer a Dios. Porque ¿a quién le pertenecía el hecho de presentar holocaustos, sacrificios? A los sacerdotes. No era una responsabilidad del rey. Era una responsabilidad del sacerdote, y eso era lo que le había dicho Samuel que tenía que hacer, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer y que tenemos que hacernos es ¿qué está pasando? ¿Por qué está desobedeciendo Saúl en medio de toda esta situación? Bueno, hay toda una serie de situaciones que están ocurriendo. Una de las situaciones que estamos viendo claramente es que hay presión para ¿quién? Para Saúl. Los ejércitos enemigos están ahí. ¿Qué está ocurriendo con los suyos? Se están yendo, están desertando, están escapando y están alejándose, están dejándole solo. De hecho, al final, en el mismo texto nos va a decir luego más adelante que se quedó con 600 hombres. De los 2.000 se quedó con 600, o sea, había perdido una gran parte del ejército. Entonces, lo que está haciendo es eso, provocar una serie de tensión en la vida de Saúl, y la presión es lo que le está empujando a realmente tomar decisiones. Nos encontramos con que Saúl está revelando parte de su carácter también aquí. Porque, ¿sabéis una de las cosas que hace la presión en nuestras vidas? Es revelar también cómo somos. La presión, cuando nos oprimen, cuando nos presionan, cuando hay situaciones complejas en la vida, lo que hacen es revelar cómo soy. Es como si hablan en el trabajo y empiezan a burlarse de gente que cree en Dios, y tú, por el hecho de que eres creyente y en medio de esa situación, lo que haces es esa situación te presiona. ¿Para qué? Para callarte.
porque al final lo que está haciendo es, te estás dejando arrastrar por la presión. Eso es lo que estaba ocurriendo también en la vida de Saúl. La presión, el miedo a enfrentar los ejércitos filisteos y perder, ya no ganar como la situación de antes, era el miedo que estaba provocando y la presión que estaba empujando al propio Saúl. Hay una situación también de un profeta del Antiguo Testamento, Daniel, donde también él sufre la presión de otra manera. ¿Os acordáis cuando Daniel, en el capítulo 6 de Daniel, los líderes que tiene el rey al lado presionan porque este Daniel tiene mucha influencia sobre el rey y no quieren que tenga esa influencia? ¿Y qué es lo que hace? Le piden al rey que haga una ley que no pueda que nadie pida a nadie más que al propio rey durante 30 días. ¿Os acordáis de ese pasaje en Daniel 6? Y eso está en el versículo 7, si lo queréis. Dice: todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, ha acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u otro hombre fuera de ti, oh rey, sea echado ¿a dónde? Al foso de los leones. ¿Y qué hace Daniel ante la presión? Se va a su cuarto, abre las ventanas de su alcoba, de su habitación, y se pone a orar. ¿Y le dominó la presión? No se dejó llevar por el miedo de la presión, por la situación que estaba viviendo. Saúl, en este caso, está siendo arrastrado por esa presión. Nosotros también podemos vernos a veces atemorizados por la presión de lo que otros puedan pensar. Y es ahí donde tenemos que recordar ejemplos como por ejemplo el de Daniel, que nos ayuda a recordar que en confianza, en dependencia de Dios, nosotros podemos seguir adelante sin ser dominados por la presión o atemorizados por el miedo que produce la presión. Esa es una de las cosas que está ocurriendo en Saúl. Además, Saúl está contemplando al haber presentado ese holocausto, ese sacrificio, sin tener en cuenta, porque ha estado esperando, pero ha estado esperando ¿de qué manera esos 7 días? Justo al último momento ha sido cuando ha decidido hacerlo y lo que no tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Lo ha hecho motivado por la fe? Bueno, yo creo que precisamente lo ha hecho motivado por todo lo contrario, por la falta de fe. Por lo que ha estado moviendo a Saúl es precisamente la falta de fe, porque ha estado viendo la situación, la huida de los propios soldados suyos, el gran ejército filisteo, toda esa situación la ha estado contemplando ¿con qué ojos? Sin contemplar la presencia de Dios en medio de su reino. No ha estado mirando con fe, ha estado mirando precisamente sin fe, ha desviado su mirada a las circunstancias en lugar de estar mirando a Dios en medio de esa situación. Y cuando estaba pensando en Saúl, me acordaba de un rey que precisamente actuó de manera distinta en medio de esa situación. Se llamaba Josafat. No sé si recordáis, hay un momento en el que Josafat está en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Vienen una serie de ejércitos, un par de ejércitos, Moab y Amón, multitud de ejércitos súper numeroso contra ellos. Y mirad lo que dice en el versículo 2 del capítulo 20. Dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Hizo eso Saúl? Josafat, en medio... Porque, mirad una cosa, el problema no es tener miedo. Porque si os dais cuenta, Josafat sintió miedo ante ese enorme ejército que venía contra ellos. El problema es cuando ese miedo nos domina y nos empuja, nos arrastra a tomar decisiones, que es lo que estaba ocurriendo en Saúl. ¿Cómo canaliza? ¿Qué hace en este caso Josafat con su miedo? Busca al Señor. Busca el rostro de Dios. Hace que realmente esa situación pues la ponga en manos de Dios. Señor, estamos en estrecho, estamos en temor. Toda esta situación que tenemos por delante, no sabemos qué hacer. ¡Ayúdanos! Es lo que está haciendo Josafat. No solo ora él, sino invita a toda la nación a que ore por esto, por esta situación. Y este es el pasaje en el que luego no son los ejércitos de Israel los que vencen, son los cantores de Israel los que vencen. ¿Os acordáis de ese pasaje? Porque lo que estaban demostrando desde el principio era que habían puesto su confianza en el Señor. Y el Señor les dio la victoria. Y en medio de esas situaciones en las que nosotros también enfrentamos, situaciones complicadas, situaciones donde no sabemos qué hacer, donde el miedo nos domina. Y es que se me acaba el trabajo, se me acaba el paro. Tengo el conflicto con esta persona. Y esto no se resuelve. Y esta enfermedad que ahora aparece de golpe y porrazo, ¿y qué ocurre? Bueno, podemos mirar nuestras circunstancias sin fe. Eso va a producir que nuestras vidas estén dominadas por el miedo. Y el miedo, la dominación del miedo nos lleve a tomar decisiones de las cuales luego nos arrepintamos. Y la necesidad que tenemos, buscar a Dios. Y quizás lo has oído 50 millones de veces y tú me dices, sí, yo ya lo sé eso. Pero no te estoy preguntando si lo sabes. Lo que sí te pregunto es, ¿lo haces? ¿Lo vives? ¿Lo aplicas? ¿Lo pones en marcha en tu propia vida, en el día a día? Porque al final esa es la respuesta y la necesidad que tenemos. Sabemos muchas cosas, todos, aquí. Pero la pregunta no es lo que sabemos, la pregunta es lo que estamos aplicando en nuestro día a día. Porque al final eso es lo que realmente importa. Eso es lo que nos va a bendecir, es lo que nos va a librar, es lo que nos va a ayudar en medio de las diferentes situaciones que vivimos. Porque dificultades las tenemos todos. Y si no, levanta la mano si no tienes dificultades. Explícanos cómo lo has hecho. Necesitamos mirar en medio de todas estas situaciones como miró Josafat. Con fe miró a Dios. Y nosotros necesitamos también hacer lo mismo. Poner nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor. Y buscar su rostro y ponernos de rodillas delante de Él y reunirnos como hermanos, orar por este tema. Ven a la oración el jueves. Hermanos, tengo esta necesidad, esta situación. Me tenéis que ayudar para poder enfrentar este tema con la fuerza, el poder, la sabiduría de Dios. Eso es lo que hacía Josafat, lo que hizo Josafat, el rey. Y creo que es una tremenda y preciosa lección para nuestras vidas, que nosotros también tenemos que aplicar. Y vemos cómo Josafat domina el miedo mirando a Dios. Saúl se llena de miedo
precisamente porque no está mirando a Dios. No es que llega el miedo no, es que el miedo se ha instalado en su vida, se ha instalado en su corazón, se ha instalado en su mente. Y su mente está, evidentemente, como podríamos tener o entender, está llena de mentiras que le están haciendo creer cosas que no son ciertas. Seguramente se podría haber preguntado, oye, Samuel se ha olvidado de nosotros, ¿dónde está Samuel? Han pasado los 7 días y aquí no aparece nadie. ¿No? Y cuántas mentiras, ¿no? Como yo decía la otra vez que estaba predicando, cuántas mentiras nosotros nos decimos, ¿no? Seguramente Samuel se estaba diciendo unas cuantas mentiras también, ¿eh? Y él estaba pensando en cosas que no eran ciertas. Y estaba pensando, vamos a sufrir la destrucción de parte de los filisteos, nosotros no vamos a poder resistir, cosa que no era cierta, porque luego al final Dios usó a Jonatán para, si leéis el capítulo 14 lo veis, Jonatán es usado por Dios para vencer a los filisteos y ellos mismos se matan luego al final. Los ejércitos de Israel casi ni tienen que intervenir. Pero porque Jonatán estaba confiando en Dios. Y eso es lo que le faltó a su padre. Su padre le faltó mirar a Dios en esta situación, en medio de ese conflicto, en medio de esa cruda realidad. Y es parte de lo que a veces nosotros también podemos experimentar, y seguro que experimentamos. Todo ese miedo que estaba dominando el corazón de Saúl, al final tiene una serie de efectos. Hay una serie de consecuencias. ¿Y qué es lo que llevan a experimentar? ¿Qué fruto lleva a experimentar el temor? La impaciencia. La impaciencia. Porque eso es lo que está ocurriendo aquí en este caso. Cuando lees el versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Vamos a resolver el tema. Aquí, como Dios no viene, como Samuel tampoco aparece, aquí nadie nos ayuda, estamos solos, aquí tenemos que buscarnos las papas cada uno de nosotros, y entonces tenemos que buscar la manera de resolver el tema. Posiblemente fuera lo que está diciendo. No, el texto no nos dice que estaba pensando Saúl, pero posiblemente pudiera ser cosas de las que estaba dándole vueltas en su mente, mentiras que estaban dominando su mente, que a veces dominan las nuestras también. Y es ahí donde él no se daba cuenta que en medio de esta situación tiene que mirar a Dios para entender la verdad y ser dominado por la verdad. Porque ¿qué es lo que ocurrió? La mentira dominó su vida y le llevó a la impaciencia, a querer tomar decisiones ya. La prisa muchas veces no es una buena compañera. Es cierto que a veces hay momentos en los que hay que darse prisa, no digo que no, pero que generalmente muchas veces la prisa es algo que nos perjudica. Es la hermana gemela de la impaciencia, la prisa. Y a veces pensamos que tenemos que resolver la situación ya, y si no lo hacemos ahora, ya no hay manera de resolverlo después. O viene alguien con una oferta, ¿no? Y tienes que comprar esto ya. ¿No nos ha ocurrido nunca eso? Que alguien nos ha presionado porque tenéis que tomar la decisión ya y comprar algo ya, con urgencia, porque es que mañana se va a perder. Y a veces a nosotros nos entra la prisa. Y tomamos malas decisiones y luego compramos y lo tenemos arrinconado y ¿yo para qué compré esto? No sirve para nada. Generalmente tenemos prisa cuando o por cosas que no debemos tener prisa. Ahora hay momentos que sí que tenemos que tener prisa, para buscar a Dios, para obedecer lo que Él pide y sabemos que quiere de nuestras vidas. Ahí sí que tenemos que tener prisa. Ahí no podemos tener yo ya lo haré. No. Ahí es cuando Dios quiere. Sí, Señor, ahora mismo. Y por eso digo, y decía antes, que hay momentos en los que tenemos que tener prisa. Y evidentemente, en medio de las situaciones, la prisa que tenemos que tener es buscar a Dios. Especialmente buscar a Dios. Buscar el rostro de Dios. Acercarnos a Él.
a buscar su favor y su guía. Y que en medio de toda esta situación en la que Saúl ha tomado una decisión precipitada, una decisión movido por la impaciencia, donde no tenía que haberlo hecho, él tenía que haber esperado hasta el momento. ¿Qué pensáis que le faltó a Saúl? Fe. Una fe que le lleva a esperar pacientemente. Porque es la fe también lo que nos va a ayudar a esperar pacientemente. Es la fe lo que le llevó a esperar a Josafat, en lugar de precipitarse y tomar decisiones que no debía. También nosotros tenemos que aprender a que esperar es parte de lo que el Señor busca en nuestras vidas. Y hacerlo pacientemente, porque la espera muchas veces pues tiene que ver con el tiempo, ¿no? Tenemos que esperar hasta que llegue la promesa y eso tiene que ver un tiempo. Pero ¿cómo esperamos? Podemos esperar hecho un manojo de nervios, todos preocupados, ansiosos, desesperados, ¿no? Podemos esperar así porque no nos queda más remedio, ¿no? O podemos esperar descansando, con paciencia. Porque la espera es el tiempo, pero la actitud también es importante de cómo esperamos. Y la espera implica hacerlo pacientemente. Y eso es parte de lo que faltó a Saúl. Y es parte de lo que evidentemente nosotros tenemos que ver y tenemos que recordar y esperar aplicar en nuestras propias vidas. Que en medio de la espera de situaciones que no se resuelven y que quisiéramos y queremos ver el poder de Dios ayudándonos, la espera tiene que ser una espera confiada, porque el Señor está a nuestro lado y quiere ayudarnos. Así que tenemos que seguir recordando algunos ejemplos que el Señor pone en su palabra, precisamente para ayudarnos a entender qué es y cómo tenemos que vivir. ¿Hay situaciones en las que estás esperando ahora? ¿Hay situaciones de espera en tu vida? ¿Y cómo lo estás llevando? Porque la espera, ¿sabéis qué es? Una prueba de tu fe. La espera es una prueba de tu fe. La espera está de algún modo demostrándonos y mostrándonos dónde está depositada nuestra fe. Y eso es parte de lo que evidentemente tenemos que aprender. Porque en la espera es fácil que nos desesperemos si no miramos al Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir agarrándonos al Señor y recordar que Dios tiene los mejores tiempos, o mejor dicho, sus tiempos son mejores que los nuestros. Eclesiastés 3:11, ¿alguien se acuerda lo que dice? Todo lo hizo hermoso. ¿Cómo? En su tiempo. Y nosotros generalmente tenemos nuestros tiempos y queremos que las cosas ocurran en nuestro tiempo. Pero a veces Dios retrasa esos tiempos porque en medio de esa situación quiere enseñarnos lecciones que necesitamos aprender y que no las vamos a aprender en otras situaciones, sino esperando. Y para eso Dios permite que a veces la espera se alargue. No es que Dios se ha olvidado. Satanás quiere hacerte creer eso. Satanás viene y te susurra. ¿Has visto? Dios no se ha olvidado de ti. Mira, ¿ves? Se ha descuidado. ¿Ves? Tú ves tu necesidad y no hace nada. Te deja ahí solo.
¿Estás escuchando eso? Porque eso es lo que Satanás quiere que creamos. Que apartemos nuestra mirada de Dios. Que creamos la mentira en lugar de la verdad. Y dejemos de recordar tantas y tantas promesas que encontramos en las Escrituras, donde Dios dice, yo estoy contigo. Y donde Dios promete tantas y tantas ocasiones en las Escrituras, a su pueblo, a sus hijos, yo estoy contigo, yo estoy con vosotros. Y en medio de esa espera, Dios quiere ayudarnos a crecer en fe, a que nuestras vidas sean fortalecidas y a que recordemos que Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros, en medio de cada una de las situaciones que estemos viviendo. Y la espera, como ya he dicho antes, la espera no es una cuestión pasiva ni de resignación. La espera es una oportunidad para buscar a Dios. Y me encanta la experiencia de la iglesia primitiva. ¿Os acordáis cuando Jesús asciende a los cielos? Justo antes de ascender, en el capítulo 1, le dice a los discípulos, le dice a los creyentes, les pide algo. ¿Alguien se acuerda qué es lo que les pide? ¿Alguien se acuerda? Les pide que esperen la promesa del Espíritu Santo. Dice, esperad. Literalmente lo dice en el versículo 4. Dice, Hechos 1:4, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les está invitando a esperar. ¿Cómo experimentas la espera? Mirad cómo lo experimentan ellos. Estos mismos discípulos, después de que Jesús ya les ha dicho, ha estado enseñándoles durante esos 40 días, sube a los cielos, los ángeles se le aparecen mientras Él está subiendo, dice, ¿por qué os quedáis mirando el cielo? ¿No? Venga, adelante. Y luego vemos a la iglesia, a partir del versículo 14, practicando la espera. Mira cómo practicaban la espera en el versículo 14. Dice, y todos estos, los apóstoles, con los discípulos, eran 120, dice, y todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Cómo son tus esperas? ¿Tus esperas son de esta manera? La espera no es una cuestión pasiva, de resignación y ya está. La espera tiene que ser algo que nos mueva a buscar el rostro de Dios y perseverar unánimes junto al pueblo de Dios. Eso es esperar, a la luz de las Escrituras, en la palabra de Dios. Y tú y yo vamos a esperar en muchas situaciones y en muchos momentos de nuestra vida. Lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo en el futuro, porque Dios va a permitir momentos de espera en tu vida, te lo aseguro. Y no soy profeta ni hijo de profeta. Cuando lleguen esos tiempos, por favor, busca el rostro de Dios. Persevera unánime junto al pueblo de Dios en oración, esperando la respuesta de Dios, porque Dios va a responder. En su tiempo perfecto, no el tuyo ni el mío, el suyo. Nosotros hoy estamos esperando, ¿verdad que sí? Como iglesia. Y llevamos esperando tiempo. Y ha habido algunos curvas que hemos tenido que sortear y seguimos en la espera porque no llega. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Esa tiene que ser la manera en la que nosotros esperemos la ayuda de Dios.
y esperemos en medio de situaciones que tengamos que estar viviendo y que Dios permita. Viene Samuel, y lo vemos a partir del versículo 10, ¿no? Y a partir del verso 10 leemos lo que dice. Y dice, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aparece Samuel, mira tú por dónde. He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Samuel, qué bien, muy amigable, muy alegre, contento, ¿no? Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi el pueblo que me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Ante la exhortación de Samuel, y Saúl sabía que le estaba diciendo, pero ¿por qué has hecho esto? No tenías que hacerlo. ¿Qué es lo que hace Saúl? Le da la vuelta a la tortilla. Escucha, pero si he hecho, es que tú no te has dado cuenta. Primero, tú que tenías que estar aquí no estabas. Entonces, ¿a quién le está echando la culpa? A Samuel. Porque en el versículo 10 le dice, porque vi que el pueblo se me desertaba. El problema era el pueblo, que se iban, ¿vale? 1. 2, que tú no venías dentro del plazo señalado. Es decir, que el problema no era mío, ¿eh? Oye, yo he hecho, porque encima lo que va a decir a continuación es que yo me esforcé y ofrecí el holocausto. O sea, es que yo hice lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que hace Saúl? Justifica sus propios errores. Los justifica. Trata de darles la vuelta. En lugar de hacer ¿qué? Arrepentirse de sus pecados. Confesarlos y decir, sí, me he equivocado, perdóname. No, él quiere dar la vuelta a la tortilla y quiere echarle la culpa a los demás. O sea, justifica sus faltas. Eso es lo que está ocurriendo en la situación o en la vida de Saúl. Da la sensación de que al final, cuando dice me esforcé, pues, y ofrecí, en el versículo 12, está diciendo, pero si yo lo que merezco es una medalla. Saúl Samuel le responde en el versículo 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel le está diciendo que lo que él le había dicho en el capítulo 10 hacía algo más de 2 años, no era simplemente una opinión de Samuel, era la voluntad de Dios para su vida. Y Samuel está diciendo aquí ahora, Saúl, lo que has estado haciendo es desobedecer directamente a Dios. Y eso es lo que está resaltándole aquí. Dice, si hubiera obedecido, dice, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero no ocurre eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Es decir, que le ha puesto fin al reino de Saúl. Mejor dicho, Saúl va a seguir reinando, pero ¿su hijo va a reinar después como heredero de Israel? No. Se corta. ¿Por qué? Porque mirad lo que dice el versículo 14. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios había escogido a otro hombre. Dios se ha escogido a un hombre conforme al corazón del Señor, de Dios. ¿Y ese hombre quién es? David. Y eso es lo que luego también, si lees en el capítulo 15 también
Vamos a ver, Saúl es desechado, ¿no? Versículo 22 del capítulo 15, porque ha estado más interesado en cumplir ritos que en obedecer por amor a Dios. Eso es lo que le dice luego Samuel en el capítulo 15, verso 22. Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le está diciendo eso. No es cuestión de cumplir ritos, tradiciones, cosas que hacemos de manera repetitiva y sin sentido, por muy religiosas que puedan ser, porque evidentemente los sacrificios y los holocaustos eran cosas que había establecido Dios, ¿eh? Pero ¿qué es lo que Dios estaba buscando? No solo cumplimiento de hechos, sino un corazón que amaba a Dios y que quería agradarle obedeciendo y poniendo en voluntad aquello, en obra aquello que le estaba pidiendo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nos encontramos con que Dios se ha buscado un varón y creo que esto es algo que a mí me hacía preguntar. Dios ha buscado un varón, ha desechado a Saúl, pero escúchame, David, un hombre conforme al corazón de Dios, que por cierto, esa verdad, ese texto se vuelve a repetir en Hechos, en el capítulo 13 y verso 22. Dice así, dice, quitado les levantó por rey a David, está hablando de Saúl, el que fue quitado, dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. La pregunta es, ¿por qué Dios está viendo a un hombre imperfecto como David? ¿Porque David era perfecto? ¿Dios lo está escogiendo como un hombre conforme a su corazón porque era perfecto? No. Porque David cometió muchos pecados. Pero hay algo que sí distingue a David de Saúl. Hay varias cosas. Yo he resumido alguna. Una es, David estaba dispuesto a reconocer su pecado y se arrepintió de ello. ¿Os acordáis? Cuando viene Natán y le enfrenta y le dice, tú eres ese hombre. ¿Qué hace David? Se arrepiente de su pecado. Y Salmo 51 es una expresión precisamente de eso. Además, David era alguien profundamente confiado, que confiaba en Dios. ¿Os acordáis de uno de esos momentos épicos de la vida de David donde confió en Dios? ¿Cuál? David y Goliat. Fue un momento épico. ¿Y qué es lo que demostró? Un joven inexperto. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que demuestra? Confianza en el Señor. Los ejércitos de Jehová van a derrotarte. Y no solo eso, sino que era alguien que mostraba un tremendo amor y un sincero amor por el Señor y un anhelo de parte de Dios. Salmo 27, los salmos están cargados de expresiones de David, pero me encanta esta expresión de David, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová todos los días. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, dice Salmo 27. Y no solo eso, me gustaría añadir una cosa más. David, es increíble cómo trató a Saúl, incluso por todas las veces que Saúl trató de asesinarlo. Y habiéndole Dios dado la oportunidad de matarlo varias veces. ¿Os acordáis? Hay una que en Primera de Samuel, también el capítulo 24, además es un texto también donde revela la situación de David. En el versículo 3 dice, cuando llegó a un redil de ovejas,
En el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella, estábamos hablando de la cueva de Engadi, dice, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Por cierto, ¿alguien sabe qué es eso de cubrir sus pies? Exacto, ir al baño. Estaba yendo, haciendo sus cositas, ¿vale? Dice, haciendo sus cositas, dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, David se mete en la cueva, o sea, Saúl se mete en la cueva. Alguien que está buscando a David para cargárselo. David está allí con sus hombres. Tiene la oportunidad de cargarse a Saúl. De hecho, sus hombres le dicen eso. Dios te ha dado la oportunidad de cargártelo, mátalo. Y David dice, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Y espera el resto de su vida a que sea Dios el que quite a Saúl y le ponga a él. ¿Por qué Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón? Por todas estas cosas. Y otras, Y otras. Había una gran diferencia entre la vida de Saúl y la vida de David. Y David no fue perfecto, es cierto. Cometió muchos pecados, es cierto. Pero buscó a Dios, amó a Dios, se arrepintió de sus propios pecados, reconoció sus faltas. Y tuvo un corazón que era reflejo de lo que Dios quería para su vida. Habiendo podido vengarse tantas veces, con Saúl no lo hizo. Porque amaba a Dios y temía a Dios. Y lo hizo hasta el final de sus días. Si hay algo que tenemos que aprender también en este pasaje de la vida de Saúl, no te dejes llevar por las presiones de la vida. Date cuenta, por lo menos párate a pensarlas. Por lo menos párate a mirarlas. Y a mirarlas con fe. Míralo con fe. Mira las situaciones que estás viviendo con los ojos de Dios. No lo hagas con los ojos de la carne. Mira con fe. Porque si no lo haces, el miedo te va a dominar. Y te va a llevar a tomar decisiones que mañana te vas a arrepentir. Por eso mejor mira al Señor, espera en Él, confía en Él, busca su rostro, persevera unánimemente en oración con el pueblo de Dios. Y Dios hará su obra y cumplirá sus propósitos en ese tiempo perfecto que Él tiene para nuestras vidas. El Señor tiene lo mejor para nosotros. No hay nada más hermoso, no hay nada mejor que seguir al Rey que hemos conocido, a nuestro Dios, que un día va a volver y nos va a recoger y nos va a llevar con Él por toda una eternidad. A Dios sea la gloria. Oremos. Señor, queremos rogarte que tú nos sigas ayudando. Tú nos conoces a cada uno mejor que nosotros mismos, infinitamente mejor. Por eso te pedimos tu ayuda, Señor, para que podamos vivir, Señor, tu palabra, lo que encontramos y vemos en tu palabra, en medio de nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestras realidades cotidianas. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a mirarte a ti, ayúdanos a tomar decisiones en fe, movidas por la fe, no por el miedo. Señor, llévate la gloria en nuestras vidas. Ayúdanos también a poder realmente darnos cuenta cuando nos equivocamos y a reconocerlo, para darte a ti la gloria. Señor, gracias por tu palabra, porque es un tesoro que tenemos en nuestras manos. Señor, ayúdanos en medio de nuestras necesidades, tú las conoces. Y llévate la gloria, Señor. Llévate la gloria en medio de tu pueblo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendíceles y ayúdales a mirarte en cada momento de su vida, en cada paso que dan. Señor, llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.